Queridos peregrinos de Prado Nuevo, los que estáis aquí en la nave Ave María y los que nos acompañáis por el canal de YouTube. En este primer sábado de marzo celebramos el tercer domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de conversión y penitencia. Por eso damos especial atención a la meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además, supone un tiempo fuerte y especial de preparación para la Pascua de la Resurrección. Asimismo, el Evangelio de hoy nos recuerda a Jesús expulsando a los mercaderes del templo como signo de la purificación interior de nuestra alma, que es templo de Dios. Empecemos esta celebración eucarística pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, y la de San José, la gracia de una conversión profunda y verdadera. Estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. El Padre José María está diciendo la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Ruego a Santa María, siempre Virgen. A vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. las patas, que se le como ya están como está bien.
Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El capítulo 20 del libro del Éxodo nos narra la alianza que el Señor hace con el pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos. El Salmo 18 nos enseña que la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, porque alegra el corazón. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios nos recuerda que constantemente, por encima de cualquier signo o sabiduría, hemos de buscar a Cristo crucificado. Mirando a Jesús clavado en la cruz, descubriremos la fuerza y la sabiduría de Dios. Vamos a Paraguay, está. A los chinos, ¿a qué chinos vamos? Lectura del libro del Éxodo. Cualquiera de En los aquellos que días, hay, el Señor pronunció estas palabras: ya estoy, listo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles.
pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas todos, en los corazones de Jesús y de María, y también teniendo presentes a las personas que no están aquí por la distancia, por las restricciones, tanto en España como en otras partes del mundo. Portugal, Francia, México y otros países que tienen especial devoción a este lugar de gracias, donde la Santísima Virgen ha derramado y sigue derramando tantas bendiciones y gracias para bien de las almas, sobre todo, y también de los cuerpos. En este domingo, ya tercero de Cuaresma, se nos presenta el pasaje, según San Juan, de los judíos que se acercan a Jerusalén para celebrar la Pascua y ofrecer víctimas pascuales para esos días tan importantes para ellos.
Era por eso necesario que allí en el templo de Jerusalén hubiera todo tipo de ganado mayor, menor, bueyes, carneros y otro tipo de reses que tenían para vender a los que iban a ofrecer el sacrificio. Esos sacrificios que entonces solamente tenían valor no por el animal que ofrecían, sino en vistas al único, auténtico y definitivo sacrificio, el de Jesucristo cuando derrama su sangre en la cruz, en el Calvario. Por eso valían, tenían algún valor. En sí no, pero sí en vistas a la redención de Jesucristo. Por eso era necesario tener en las cercanías del templo, incluso en el templo, esa venta de ganado, ¿no? De reses. Pero como en el templo de Jerusalén se consideraba tanto el santuario más central como todo lo que envolvía las murallas de ese templo, era por tanto todo ello la casa de Dios. De ahí que no es extraño que el Señor, Jesucristo, hiciera lo que hizo, un signo profético, un signo definitivo, indicando con ello que su casa, como ahora son los templos católicos, donde está el sagrario, el santísimo, es casa de oración y no casa para vender, para negocios. Por eso los evangelistas, al escribir los evangelios después, pensaron en lo que dice el Salmo 69. Me devora el celo de tu templo. Ese celo por el templo, por las cosas de Dios, por la casa de Dios, es la que llevó a Jesucristo a hacer ese látigo con cordeles y echar a todos de esa forma, mostrando así la ira de Dios. Fijaos que aquí la ira de Dios, lo dice un gran santo, Santo Tomás de Aquino, no es ni mucho menos pecado, es justicia. Él lo hizo porque era el Hijo de Dios, el Mesías, y tuvo que hacerlo. Y también como signo profético de que esa casa y las casas auténticas donde Él estaría presente en el sagrario, en la Eucaristía, tenían que ser solamente para el culto, para la adoración, para alabar a Dios, darle gloria. Y aquí se estaba convirtiendo en una casa, una cueva de bandidos, ¿no? Según el Evangelio. Los judíos le piden un signo, confundidos, hasta los apóstoles no atrevieron ni a moverse, los apóstoles. Y ese signo que les da, dice Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba refiriendo a él mismo. Su cuerpo iba a ser inmolado en la cruz, y el 3er día resucitaría. Pero aprovechando esta ocasión, habla también de modo profético. Ese templo se iba a destruir con su muerte, su pasión y muerte, y después su propio poder iba a resucitar y vencer la muerte. Y por tanto levantaría ese templo que era su cuerpo. Por eso el cuerpo de Jesucristo es el sacrificio nuevo y definitivo. Es decir, resumiendo, la misa. Él anticipa la misa el día de la última cena, la noche de la última cena. Al día siguiente lo sella o lo culmina con la crucifixión, con el Calvario, con la cruz. Y de esa manera, cada misa que celebramos es una actualización, una renovación de aquel único sacrificio con el cual se abolieron todos los demás sacrificios. Solamente ahora y ya para siempre, hasta el fin del mundo, el único sacrificio verdadero es el de Cristo en la cruz. Por eso también, y a propósito de la Cuaresma en la que estamos, viviendo estos días de Cuaresma, la segunda lectura de hoy, este domingo 3 de Cuaresma, nos habla sobre la importancia que tiene la muerte de Cristo en la cruz. Por eso dice San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Ese Cristo que se inmola aquí en el sacrificio de la misa y que le vemos aquí representado en esta preciosa reproducción, esta imagen, esta talla de Jesucristo crucificado. Uniéndola a esto, decía una vez, entre tantas que podíamos citar, una vez solo voy a citar, un mensaje del Señor. Dijo aquí,
Vine a hacerme hombre y a morir en una cruz. Derramé mi sangre para la redención y la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque precisamente la sangre de Cristo que Él derramó en toda la pasión, especialmente en la cruz, en el Calvario, esa cruz, entre otras cosas muchísimas que nos trae como regalo, como fruto, con frutos inmensos o infinitos diría yo, esa sangre de Jesucristo nos redime de los pecados, nos otorga la salvación eterna, nos fortalece para vencer las tentaciones del demonio, nos protege de todo mal y también, como sabéis, la recibimos en la Eucaristía, donde está Él, Jesús, Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Decía San Agustín, este gran santo y teólogo, uno de los más grandes teólogos y santos de la historia de la Iglesia, decía él, la carne de María, la carne de Jesucristo es la carne de María. Nosotros podemos decir también, a este propósito, la sangre de Jesucristo es la sangre de María porque ella la recibió. Que cada día al participar en la misa, sobre todo cuando comulgamos, sepamos que tenemos el mayor regalo, el mayor tesoro que es la sangre de Jesús, que derramó en el Calvario, que vamos a celebrar de modo más solemne durante la Semana Santa para culminar la resurrección de Cristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que es toda la Iglesia, Jesucristo y nosotros como miembros de su cuerpo. Por la Iglesia, especialmente por el Papa Francisco, por los frutos de su viaje apostólico a Medio Oriente, por nuestro obispo, don Carlos, y por todos los obispos y sacerdotes del mundo, para que el Espíritu Santo les ilumine y apacienten santamente el pueblo que Dios les ha encomendado, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de España, para que además de sus decisiones humanas, también vuelvan su mirada a Dios y así dejándose llevar por la ayuda divina, vayan solucionándose los graves problemas que afectan a la sociedad, roguemos al Señor. Por la Asociación Pública de Fieles Reparadores de la Virgen de los Dolores, por los peregrinos de Prado Nuevo, para que todos juntos sigamos el ejemplo de nuestra querida fundadora Luz Amparo, por todas nuestras intenciones particulares, roguemos al Señor. Por todas las familias cristianas, especialmente por aquellas que no tienen trabajo y atraviesan serios problemas de convivencia, para que vivan en el santo temor de Dios, sepan perdonarse y busquen el pronto restablecimiento de la caridad entre ellos, roguemos al Señor. Por el cese de la pandemia y por todos los enfermos, por los que más sufren en el cuerpo o en el espíritu, por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y peregrinos fallecidos recientemente, roguemos al Señor.
para que con motivo del año dedicado a San José que el Papa nos ha propuesto, crezcamos en devoción a este santo varón, le pidamos, como nos decía el Papa Francisco también, su intercesión e imitemos sus virtudes, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y de pie junto a ella el discípulo amado Jesús, poco antes de morir, al verles les llamó, y con todo su amor les dijo así: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento la tomó, la recibió en su casa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento la tomó, la recibió en su casa, la recibió en su casa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento la tomó, la recibió en su casa. La recibió en su casa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón por nuestras ofensas,
nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.